Bienvenidos a nuestro canal, donde cada episodio es una puerta a los misterios de la historia. Hoy nos embarcamos en un viaje a las arenas del antiguo Egipto para descubrir a uno de sus personajes más enigmáticos y controvertidos, Akenatón, conocido como el faraón hereje. ¿Quién fue este líder que desafió las tradiciones milenarias de Egipto al introducir una revolucionaria forma de monoteísmo? ¿Qué motivó a Akenatón a rechazar el panteón de dioses egipcios en favor de un único dios, Atón? ¿Y cómo sus decisiones radicales transformaron la política, la religión y el arte en el Egipto antiguo? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, exploraremos la fascinante historia de Akenatón, desde su ascenso al trono hasta su intento de reestructurar la sociedad egipcia. Analizaremos los cambios que impulsó, los desafíos que enfrentó y el misterio que rodea su reinado y su legado. ¿Fue Akenatón un visionario adelantado a su tiempo o un gobernante desorientado que llevó a su reino al caos? ¿Qué impacto tuvieron sus reformas en la historia de Egipto y cómo se recuerda hoy en día su figura? Acompáñame en esta exploración del antiguo Egipto, donde desentrañaremos los secretos de un faraón que se atrevió a cambiarlo todo. Prepárate para una aventura histórica llena de misterios y revelaciones que te mantendrán fascinado hasta el último minuto. Akenatón, cuyo nombre original era Amenhotep IV, nació en el seno de la poderosa dinastía 18 del antiguo Egipto. Fue el hijo del faraón Amenhotep III y de su gran esposa real, la reina Tigi. Su ascendencia real le proporcionó una posición privilegiada desde su nacimiento y lo preparó para asumir el trono de Egipto. La dinastía 18, a la que pertenecía Akenatón, fue una de las épocas más prósperas y poderosas de la historia egipcia. Durante este periodo, Egipto experimentó un auge económico, militar y cultural, y vio la expansión de su influencia en la región del Mediterráneo oriental. Los faraones de esta dinastía fueron conocidos por su enfoque innovador y su capacidad para consolidar el poder centralizado del Estado egipcio. Amenhotep III, el padre de Akenatón, fue uno de los faraones más destacados de la dinastía 18. Durante su largo reinado, Egipto alcanzó nuevas alturas de esplendor y prosperidad. Amenhotep III llevó a cabo importantes obras de construcción, promovió el comercio y la diplomacia, y consolidó la autoridad real sobre el clero y la nobleza. La conexión de Akenatón con esta dinastía influyente le otorgó una sólida base de apoyo y legitimidad para su eventual ascenso al trono. Además, le proporcionó acceso a recursos y conocimientos que le serían útiles durante su controvertido reinado y sus intentos de introducir reformas radicales en la religión y la cultura egipcias. Akenatón, originalmente conocido como Amenhotep IV, ascendió al trono de Egipto después de la muerte de su padre, Amenhotep III. La sucesión al trono egipcio se basaba en una línea hereditaria, donde el hijo mayor del faraón reinante normalmente se convertía en el próximo gobernante. Como hijo de Amenhotep III y su gran esposa real, la reina Tigi, Akenatón estaba en una posición natural para heredar el trono. Se cree que Amenhotep III preparó a su hijo Akenatón para sucederlo en el trono, ya que hay evidencia de que Akenatón participó en asuntos de gobierno y rituales religiosos durante el reinado de su padre. Sin embargo, la relación entre Amenhotep III y Akenatón ha sido objeto de debate entre los historiadores. Algunos sugieren que hubo tensiones entre padre e hijo debido a las creencias religiosas y las políticas reformistas de Akenatón, mientras que otros argumentan que Amenhotep III apoyaba las visiones innovadoras de su hijo y lo alentaba en sus esfuerzos de reforma. Independientemente de la dinámica exacta entre padre e hijo, lo cierto es que Akenatón asumió el trono después de la muerte de Amenhotep III y comenzó a implementar sus controvertidas reformas religiosas y culturales. Su ascenso al poder marcó el comienzo de un periodo de transformación radical en la historia de Egipto, conocido como el período de Akenatón o el período de Amarná, que tuvo un impacto duradero en la civilización egipcia. El reinado de Akenatón es notable por sus innovaciones religiosas y culturales, especialmente su intento de reformar la religión egipcia tradicional. Akenatón introdujo un culto monoteísta centrado en el dios Atón, una deidad solar. Esta religión se conoce comúnmente como el culto a Atón o el monoteísmo atoniano. Una de las características más distintivas del reinado de Akenatón fue su decisión de trasladar la capital de Egipto desde Tebas, el centro religioso tradicional, a una nueva ciudad que él construyó llamada Aketatón, ubicada en el actual Amarná. Esta reubicación reflejaba su deseo de alejarse de las antiguas tradiciones religiosas y establecer un nuevo centro de adoración para el culto a Atón. Akenatón también promovió una forma de arte y estilo de representación visual radicalmente diferente, conocido como el arte de Amarná.
Este estilo se caracteriza por representaciones más realistas y naturalistas de la familia real, así como por la representación del faraón y su familia adorando al dios Atón, a menudo con los rayos del sol representados como manos que sostienen el Ankh, el símbolo de la vida. Además, Akenatón se autodenominó el único profeta de Atón, lo que sugiere su papel central en el culto a Atón y su deseo de ejercer un control religioso directo sobre sus súbditos. Estableció un nuevo clero atoniano, reduciendo el poder y la influencia de los sacerdotes tradicionales de Amón en Tebas. Sin embargo, las reformas religiosas de Akenatón enfrentaron una fuerte resistencia de los poderes establecidos, incluido el clero de Amón y los funcionarios del gobierno. La revolución religiosa durante el reinado de Akenatón, conocida como el culto a Atón, fue una transformación significativa en la historia religiosa y cultural de Egipto. Akenatón introdujo una forma de monoteísmo centrado en el culto al dios Atón, una deidad solar que representaba la fuerza vital y la energía del sol. Esta nueva religión implicaba la adoración exclusiva de Atón como la única deidad verdadera, en contraste con el panteón de dioses adorado en la religión egipcia tradicional. La construcción de la ciudad de Aketatón, también conocida como Amarná, fue una parte integral de esta revolución religiosa. Akenatón decidió trasladar la capital de Egipto desde la antigua ciudad de Tebas a un nuevo sitio que él mismo diseñó y construyó. Aketatón se ubicaba en la orilla este del río Nilo, en la actualidad conocida como el sitio arqueológico de Amarná. La elección de Aketatón como nueva capital reflejaba la visión de Akenatón de establecer un centro religioso y político completamente nuevo, alejado de las tradiciones religiosas y culturales antiguas. La ciudad fue diseñada siguiendo un plano urbano completamente diferente al de las ciudades egipcias tradicionales. Se construyeron amplias avenidas rectas que se cruzaban en ángulos rectos, y los edificios gubernamentales y religiosos se alineaban en un patrón uniforme. Los templos en Aketatón se dedicaron exclusivamente al culto de Atón, con características arquitectónicas únicas que reflejaban la nueva religión y su énfasis en la adoración del sol. Los templos estaban abiertos al cielo y contaban con santuarios al aire libre donde los sacerdotes realizaban rituales de adoración al sol. La construcción de Aketatón y la promoción del culto a Atón representaron un intento radical de transformar la religión y la cultura egipcias. Durante el reinado de Akenatón, el arte y la cultura egipcias experimentaron un cambio significativo, reflejando la revolución religiosa y cultural que tuvo lugar en ese periodo. El estilo artístico asociado con este periodo se conoce como arte amarniense, llamado así por la ciudad de Amarná, la nueva capital construida por Akenatón. Este estilo se caracteriza por una representación más naturalista y realista de la familia real, así como por una mayor intimidad y expresión emocional en las escenas representadas. Una de las características más distintivas del arte amarniense es la representación de la familia real, especialmente de Akenatón, su esposa Nefertiti y sus hijas. Las imágenes de la familia real muestran a los miembros con rasgos faciales más suaves y estilizados, con cuerpos más delgados y estilizados en comparación con los estándares tradicionales del arte egipcio. Esta representación más naturalista refleja un cambio en la sensibilidad artística hacia una expresión más personal y emocional. Además de la representación de la familia real, el arte amarniense también incluye escenas de la vida cotidiana, como la agricultura, la caza y las actividades domésticas. Estas representaciones muestran una atención detallada a los detalles y una sensibilidad hacia la naturaleza y el entorno circundante. Las escenas de la vida cotidiana se presentan de manera más realista y vívida, lo que refleja un interés en capturar la realidad y la experiencia humana en el arte. Otra característica notable del arte amarniense es el énfasis en la belleza y la estética, con una atención particular a la armonía y la elegancia en la composición de las obras. Los colores utilizados en el arte amarniense son vibrantes y vivos, con tonos cálidos como el rojo, el amarillo y el naranja dominando muchas obras. El arte amarniense refleja el espíritu innovador y revolucionario del reinado de Akenatón, así como su enfoque en la belleza, la naturaleza y la expresión personal. Aunque este estilo artístico floreció durante un periodo relativamente corto, su influencia perduró en el arte egipcio posterior y sigue siendo objeto de estudio e inspiración en la actualidad. La influencia de Akenatón en la música y la literatura egipcias también fue significativa durante su controvertido reinado.
Aunque muchos de los registros históricos y artefactos asociados con su época se perdieron o fueron destruidos después de su muerte, se han encontrado evidencias que sugieren que su revolución religiosa y cultural también afectó estas formas de expresión. En cuanto a la música, se cree que Akenatón promovió el culto al dios Atón a través de himnos y cánticos religiosos que alababan al dios Sol. Estos himnos eran una parte importante de las ceremonias religiosas en honor a Atón y podrían haber sido acompañados por música y danza. Sin embargo, la música en el antiguo Egipto generalmente se transmitía oralmente y raramente se registraba por escrito, por lo que la evidencia directa de la música de este periodo es limitada. En cuanto a la literatura, la época de Akenatón también fue testigo de un cambio en la forma y el contenido de la escritura egipcia. Se cree que Akenatón y su corte fomentaron una mayor expresión personal y poética en la escritura, reflejando la naturaleza más íntima y emocional de su religión y cultura. Algunos textos, como los himnos a Atón encontrados en las paredes de los templos de Amarná, muestran una expresión poética y lírica que contrasta con el estilo más formal y ceremonial de la literatura religiosa anterior. Además, la ciudad de Amarná, construida por Akenatón como centro de su revolución religiosa y cultural, también pudo haber sido un centro de actividad literaria y artística. Es posible que poetas, músicos y artistas se congregaran en Amarná para crear y compartir sus obras, contribuyendo así al florecimiento de la cultura egipcia en este periodo. Aunque la influencia específica de Akenatón en la música y la literatura egipcias puede ser difícil de determinar debido a la falta de evidencia directa, su reinado sin duda dejó una marca en la historia cultural de Egipto y contribuyó al desarrollo de formas de expresión artística más íntimas y personales. Akenatón enfrentó una serie de desafíos políticos y diplomáticos durante su reinado debido a sus innovaciones religiosas y culturales, así como a sus decisiones políticas controvertidas. Algunos de estos desafíos incluyeron la revolución religiosa liderada por Akenatón, centrada en el culto exclusivo al dios Atón, encontró resistencia entre los sacerdotes y la élite religiosa tradicional de Egipto. Muchos sacerdotes de los templos de los dioses tradicionales se opusieron a los cambios impulsados por Akenatón, ya que amenazaban su poder e influencia. Esta oposición interna socavó la autoridad de Akenatón y provocó conflictos dentro de la sociedad egipcia. Aunque es difícil determinar el alcance del descontento popular durante el reinado de Akenatón, es probable que su revolución religiosa haya alienado a algunos segmentos de la población. La centralización del culto en Atón y la supresión de los dioses tradicionales podrían haber alienado a aquellos que tenían fuertes lazos con las prácticas religiosas anteriores. Además, los cambios radicales en la religión y la cultura podrían haber generado confusión y resentimiento entre la población en general. Akenatón también enfrentó desafíos diplomáticos debido a sus políticas internas y su enfoque en el culto a Atón. La interrupción de las prácticas religiosas tradicionales y la construcción de la nueva ciudad de Aketatón, Amarná, podrían haber sido vistos como provocativos por otros estados y gobernantes de la región. Esto podría haber llevado a tensiones diplomáticas y conflictos potenciales con otros estados vecinos. Las políticas de Akenatón, incluida su concentración en asuntos religiosos y su enfoque en la construcción de Aketatón, podrían haber distraído a Egipto de los asuntos diplomáticos y militares internacionales importantes. Esto podría haber resultado en una pérdida de influencia de Egipto en la escena internacional y en un debilitamiento de su posición como potencia regional. Los desafíos políticos y diplomáticos que enfrentó Akenatón durante su reinado reflejan la complejidad de su revolución religiosa y cultural, así como las tensiones que surgieron como resultado de sus políticas internas y externas. El gobierno de Akenatón y su enfoque religioso suscitaron una serie de controversias y críticas tanto durante su reinado como en los siglos posteriores. Algunas de las principales controversias y críticas incluyen: Akenatón promovió el culto exclusivo al dios Atón, relegando a los dioses tradicionales del panteón egipcio a un segundo plano. Esta forma de monoteísmo religioso era radical en el contexto de la religión egipcia, que históricamente había sido politeísta. La supresión de los dioses tradicionales y la centralización del culto en Atón generaron resistencia y oposición entre los sacerdotes y la élite religiosa establecida, así como entre la población en general. Akenatón ordenó la construcción de una nueva ciudad, Aketatón, Amarná, dedicada al culto de Atón. Esta decisión provocó controversia, ya que implicaba abandonar la capital tradicional, Tebas, y trasladar la capital a un lugar completamente nuevo.
Además, la construcción de Akenatón absorbió recursos y mano de obra que podrían haberse utilizado para otros propósitos, lo que generó críticas sobre las prioridades del gobierno de Akenatón. Durante el reinado de Akenatón, el arte egipcio experimentó un cambio radical conocido como arte amarniense. Este estilo artístico se caracterizaba por representaciones realistas y naturales de la familia real, incluida la figura del faraón, que se mostraba de manera más humana y menos idealizada que en el arte tradicional. Este cambio estilístico fue controvertido y recibió críticas por romper con las convenciones artísticas establecidas. Las políticas religiosas y culturales de Akenatón provocaron tensiones internas y externas que afectaron la estabilidad y la influencia de Egipto. La supresión de los dioses tradicionales alienó a la élite religiosa y debilitó el poder de los sacerdotes, lo que contribuyó a la inestabilidad política y social. Además, las políticas de Akenatón podrían haber debilitado la posición de Egipto como potencia regional al distraer recursos y atención de los asuntos diplomáticos y militares importantes. Las controversias y críticas hacia el gobierno y el enfoque religioso de Akenatón reflejan la naturaleza radical y polarizadora de su reinado. Si bien sus políticas representaron un intento innovador de reformar la religión y la cultura egipcias, también generaron resistencia y descontento entre la élite religiosa y la población en general, lo que contribuyó a la eventual caída de su dinastía y al restablecimiento de las prácticas religiosas tradicionales en Egipto. El reinado de Akenatón llegó a su fin en circunstancias algo misteriosas y controvertidas. Después de aproximadamente 17 años en el trono, su gobierno enfrentó desafíos internos y externos y la estabilidad de Egipto se vio comprometida. Akenatón murió, pero las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate entre los historiadores y arqueólogos. Tras su muerte, su hijo Tutankamón asumió el trono y el periodo de reformas religiosas y culturales iniciado por Akenatón fue revertido gradualmente. Los dioses tradicionales fueron restaurados a sus lugares de prominencia en el panteón egipcio, y se abandonaron muchas de las innovaciones religiosas y culturales introducidas durante el reinado de Akenatón. A pesar de la brevedad de su reinado y las críticas posteriores a sus políticas, el legado de Akenatón es significativo en la historia de Egipto. Su intento de reformar la religión egipcia y promover el culto al dios Atón marcó un periodo de cambio y experimentación en la antigua civilización egipcia. Además, su estilo artístico revolucionario y la construcción de la ciudad de Akenatón dejaron una marca duradera en la cultura egipcia y en la historia del arte. El reinado de Akenatón también ha suscitado un gran interés entre los estudiosos y el público en general debido a su singularidad y a las numerosas preguntas sin respuesta que plantea. El enigma de su muerte, la naturaleza de su reinado y las motivaciones detrás de sus políticas religiosas continúan siendo temas de debate y especulación, lo que contribuye a su fascinación duradera en la historia egipcia y mundial. En conclusión, el reinado de Akenatón, el faraón hereje de Egipto, representa un periodo único y fascinante en la historia de esta antigua civilización. A través de sus innovaciones religiosas, culturales y artísticas, Akenatón desafió las tradiciones establecidas y promovió un nuevo enfoque en la adoración del dios Atón. Su legado, aunque controvertido y breve, dejó una marca indeleble en la historia egipcia y en la conciencia colectiva del mundo moderno. La vida y el reinado de Akenatón nos recuerdan la capacidad del ser humano para desafiar las normas establecidas y buscar nuevas formas de expresión y creencia. Su historia también ilustra la complejidad de la política y la religión en el mundo antiguo, así como la intersección entre el poder, la cultura y la identidad nacional. A pesar de las críticas y controversias que rodearon su gobierno, el legado de Akenatón sigue siendo objeto de estudio y admiración en el campo de la egiptología y más allá. Su reinado ha inspirado numerosas teorías, debates y obras de arte, lo que demuestra su impacto perdurable en la conciencia humana. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros en este video. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.